mecanismo simple. El reglamento clasifica las estructuras y su comportamiento de tres tipos. Unidad completa, limitada y elástica. Voy a dibujar la curva, corte basal del tratamiento del último piso, la estructura global, o sea, la curva de la estructura global del edificio. El desplazamiento y acá corte. Si yo diseñara con un coeficiente sísmico igual a la pseudoaceleración, sin efectuar ninguna reducción por utilidad, haré diseñar una estructura elástica. ¿Está bien? Una estructura con un diseño como este. Donde el coeficiente sísmico es igual a la pseudoaceleración. Si bien dividido en R, con un R igual a 1. Yo tengo un corte elástico. Un corte B. Esa sería una respuesta de la estructura elástica. Una estructura con respuesta elástica. Bien. Puedo tener una estructura con utilidad completa. Por ejemplo, cuando adopto el valor R máximo. Por ejemplo, si es de hormigón armado, 7. Se repite la parte 1. Entonces tendría una estructura así, donde el coeficiente sísmico me encuentro con la pseudoaceleración dividido en R, donde R vale, por ejemplo, 7. Acá tengo el corte basal del centro. Así es como se ha trabajado. ¿Está bien? Una estructura con unidad completa. Una estructura con utilidad limitada sería una estructura donde el factor de reducción F es intermedio. Entonces el comportamiento de la estructura se lineal hasta un punto, el corte va a ser mayor, por supuesto. Acá el coeficiente 5, por ejemplo, la pseudoaceleración dividida en F con un eje, por ejemplo, de 3. Bien, entonces tenemos una estructura con utilidad de un límite. ¿Bien? Las reducciones entonces son más grandes hacia arriba. Mayor utilidad para respuesta elástica. El reglamento establece con un 1,5 se considera esencialmente elástico. O sea, yo hacer la aceleración, en vez de dividirla en 1, dividido hasta el 1,5, es decir, que acá va a haber una pequeña dirección, pero es muy chiquita. ¿Está bien? Entonces prácticamente la estructura sigue siendo elástica. Ya vamos a ver esto al final del último capítulo. ¿Qué es lo que significa? Que yo haré la estructura con utilidad completa, para que tenga la utilidad global, dijimos que tenemos que tener utilidades seccionales. ¿Está bien? Entonces yo acá tendré que diseñar rótulas plásticas bien diseñadas para que tengan menos utilidad local. ¿Ves? Acá como tengo menos utilidad global, se supone que tengo menos utilidad seccional. Entonces podría diseñar rótulas plásticas con no tanto detallamiento. Bien, por ejemplo, menos estribos, menos exigencia de separación de estribos y demás. Porque las otras prácticas no van a ser tan plásticas, si quieren decirlo de una forma mal dicho, que la utilidad completa. Y la respuesta elástica, en teoría, sería todo elástico, al no haber hecho plástico. Bien. Bueno, ya vamos a ver al final un ejemplo de qué estructuras estarían acá. De todas formas, si las estructuras con respuesta elástica y la estructura con respuesta limitada, de todas formas, diseño un mecanismo de colapso, porque acuérdense que la acción sísmica no es exacta. Los espectros que uno muestra generalmente son espectros coherentes para el diseño sísmico de la zona en el que hablemos, pero no es un envolvente de un máximo posible absoluto. ¿Entienden? Así que podemos tener un sismo que sea un poquito superior al del reglamento. ¿Con qué probabilidad? Extremadamente pequeña. Pero podemos estar en la época y la historia del tiempo que pase eso. ¿Está bien? Entonces, podemos tener acciones sísmicas más grandes. Por eso, acá, por ejemplo, no había falta un mecanismo de colapso, pero igual lo marcamos y lo diseñamos. Por las dudas.
¿Está bien? Las exigencias para acá son menores que en esto. Nosotros acá vamos a hablar de estructura conductiva completa. Y al final vamos a hablar de democracia. Al final, te contamos por el curso. Habla de algunas propiedades de material. Por ejemplo, para zona sísmica 2, F' es la resistencia característica del hormigón. Bien. Ahora que tiene que estar entre 15 y 45 megapascales. Bueno, la tensión de acero, que es el cero que dijeron en Argentina, es de 420 megapascales. ¿Han trabajado con estos nuevos sistemas de unidades? Megapascales, newton y demás. ¿Sí? Las fuerzas se trabajan en la unidad que ustedes quieran, pero en newton. Pueden trabajar en kilonewton, meganewton, ustedes quieran, pero en newton. Todas las expresiones de este reglamento, del 103, en parte 2, ustedes las tendrían que ingresar en fuerzas, newton, distancias o dimensiones, en milímetros, tensiones, megapascales. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un momento lo tenemos que ingresar en newton milímetro. En general, hay algunas expresiones que no, pero en general las expresiones del reglamento tenemos que trabajar con esas unidades. ¿Bien? Trabajar en carga, por ejemplo, las fuerzas en newton es incómodo porque son números muy grandes. Bueno, trabajamos en kilonewton, pero al momento de ingresar la expresión tendría que multiplicar por 1000 o lo que fuese. ¿Está bien? Porque vamos a ver algunas expresiones larguísimas en el reglamento. Bueno, si metemos en unidades, vamos a tener resultados en unidades y no va a haber problemas de unidades. ¿Bien? Bueno, y habla para la zona sísmica 2, F'C es como el beta R de antes. Por ejemplo, para un H17 era 140 kilos por centímetro cuadrado. ¿Bien? Porque el beta R se reducía un poquito la resistencia característica. La resistencia característica era 170 kilos por sobre H17, se bajaba un poquito al cálculo. Acá no se baja nada. Acá F'C se trabaja con la resistencia característica. ¿Bien? No hay ningún factor de reducción de ese tipo. Y ya no se llama beta F, sino que se llama F'C, y este es el beta S que se llama Fy. ¿Bien? Fy 420 megapascales, F'C entre 15 y 45. ¿Bien? No sé si en algún momento han hecho el curso de Moller, lo se va a explicar. Antes F'C, o la tensión característica, se trabajaba dejando un 5% del percentil por debajo. Ahora se trabaja con un 10% por debajo. ¿Está bien? Entonces, este H15 sería como un H17 de A, perdón, como un H13. Está bien, ahora es un poquito más grande, pero es el mismo material, entonces un poco de percentil nada más. Bien. ¿Por qué trabaja con resistencia máxima? Bueno, la mínima es para darle una cierta resistencia mínima y cubrimiento a las armaduras. Requisito por durabilidad de las armaduras, para que no se corroban, ¿bien? Y la máxima es porque las expresiones de este contenidas en el reglamento siempre están calibradas de acuerdo a ensayos y experiencias. Y esos ensayos y experiencias tienen tensiones máximas de ese tipo. ¿Bien? Es decir, no se han calibrado las expresiones del reglamento para resistencia megapascales de 80 megapascales de hormigón, por ejemplo. Con un H30 de antes, máximo. Sí, un poquito mayor. Ahora para un 35, una cosa así de antes. El máximo es de 35 de ahora. O sea, el límite es porque no se ha calibrado o porque el hormigón es muy frágil y no apto para ese peño sísmico. Va por ahí. Por ahí de las dos. es Todas las expresiones están calibradas para estos rangos de valores. Partamos por ahí. ¿Qué pasa en rangos superiores? Primero, no está del todo estudiado, y segundo, el comportamiento del hormigón es muy frágil y es distinto. Bien. En general acá
se aseguran los confinamientos, por ejemplo, con estribo. Si vos colocas estribo, confinas en los hormigones de alta resistencia, esa interacción del confinamiento de los estribos no es la misma que los hormigones de resistencia normal. ¿Bien? Entonces por eso no se puede extrapolar tan fácil y algunos dicen que no se puede lograr lo mismo en cuanto a la ductilidad, otros estudios dicen que sí, pero bueno, eso es alta resistencia para desarrollos de ductilidad no está todavía demostrado y menos calibrado. ¿Bien? Entonces nuestro reglamento, como todos los reglamentos del mundo sísmico, están calibrados para esas tensiones máximas en compresión del hormigón, no para hormigones de alta resistencia. Bueno, combinación de estado de carga, que ya vimos más temprano. Donde el sismo dijimos que tenemos un sismo horizontal y vertical. El horizontal era el término lateral de fuerza y el vertical era ese porcentaje de cargas permanentes. Que es el factor C sub A, que es un factor que viene del espectro de diseño, de la parte 1. ¿Sí? Y que si estábamos, por ejemplo, en la zona sísmica 2, como está en la ciudad de La Rioja, un edificio del grupo B, es decir, que gamma de riesgo es 1, ¿bien? Y un tipo espectral 2, es decir, el espectro intermedio, todo esto vale 0,11. Entonces pasa a ser un 11% de las cargas permanentes. Bueno, lo que vimos recién allá, cuando llevamos a estas dos combinaciones, nos quedamos por acá con 1,31 como un límite y por acá con 0,9 menos 0,11. ¿Sí? Sería 0,79. Los otros dos casos quedan intermedios, quedan cubiertos. ¿Está bien? Antes era 0,20 de B. Claro, en el reglamento, en la parte 2, porque la parte 1 no había CA, había un plafón B. Ahora vale esta expresión que es la que está en la parte 1. Recuerden que cuando se pisan los dos reglamentos vale el 1. Cuando salga la nueva versión del reglamento, la parte 2, va a aparecer esta expresión que es la misma que está en la parte 1. O no va a aparecer, por eso hay que buscar la parte 1. ¿Está bien? No, el reglamento abajo dice EPS 020 D por D por gamma. Claro, pero esa expresión era cuando existía la parte 1 anterior. Pero ahora sale la parte 1 nueva y esta es la expresión que vale. Bien, entonces cuando los dos reglamentos se pisen, vale la parte 1 nueva. Sí, son valores similares. Como les digo, cuando salga la parte 2 el año que viene, actualizada después de la parte 1, va a salir esta expresión, o como les decía, inclusive ni salga porque directamente es la parte 1 vocal. Bien. Bueno, el método de análisis estático y dinámico, todo lo que está en la parte 1. Si hago un análisis estático de la aplicación directa y si hago un análisis modal espectral, tiene unos supuestos. Primero que ustedes saben cuando hacen un análisis modal espectral, los valores de diseño de cada modo se superponen, por ejemplo, con el método cuadrático, donde es superposición cuadrática completa. ¿Bien? Todos los modos, esos máximos no son simultáneos en el tiempo, pero uno los considera en expresión aproximadamente simultánea. Y en cada extremo de las vigas, mucho menos. Son todos simultáneos. Bueno, el supuesto es que sean todos simultáneos. Si estamos trabajando con análisis modal, todos los momentos en el extremo de las vigas son simultáneos en el tiempo para poder aplicar capacidad. ¿Sí? Y lo otro es para calcular el Φ0b. ¿Se acuerdan que el Φ0b es el momento de sobre-resistencia flexional de las vigas, eso va arriba, dividido el momento solo-sísmico de las vigas? ¿De dónde sacamos el solo-sísmico si tenemos varios modos? Bueno, vamos a concentrar solo en el primer modo. Vamos a calcular el Φ0b solo con los momentos provenientes del primer modo de vibración. Nada más. ¿Ven? De ahí más es todo lo mismo. No cambia nada si hacemos un estático o un modal espectral. Bueno, obviamente el método de diseño es diseño por capacidad. Estamos hablando.
Y los factores de reducción de resistencia, como ya lo habíamos adelantado, cuando la resistencia provenga, cuando la solicitación provenga de la máxima resistencia desarrollada en las otras plásticas, con sobre resistencia, sí vale 1. O sea, si no tengo solicitación última, sino que tengo resistencia de diseño de capacidad, sí vale 1. Ya lo vamos a ir viendo cada uno. Si no tengo los valores que están acá. Si tengo presión, corte o aplastamiento de hormigón. Nosotros no vamos a diseñar rótulas por corte o por torsión. Y vamos a tener diseños por roturas de aplastamiento de hormigón. Nosotros vamos a trabajar con flexión en las vigas, en las columnas. Ya sea con o sin tracción o con presión, lo mismo. Para todos los casos, phi vale 0,9. En esta tabla lo único que vamos a usar es phi 0,9 para las otras plásticas flexionales y 1 para cuando no tengamos solicitación última de la tabla de cargas, no solicitación de las otras cargas. ¿Está bien? Entonces 1 y 0,9 son los valores que vamos a ir usando del factor de reducción de resistencia. Bueno, el capítulo 2 habla de los pórticos y posiciones. Acá donde hay la mayor parte del curso, la evolución de las vigas y de las columnas de pórticos. Bueno, habla de algunos requerimientos generales y establece que debería, lo primero que tengo que hacer es elegir el mecanismo de colapso, lo que ya venimos hablando. No indica que tenga que elegir el mecanismo de traslación lateral de viga. Lo único que dice el reglamento es que se debe elegir un mecanismo de colapso global cinemáticamente admisible, de forma que la disipación de energía se produzca por deformación inelástica de flexión en zonas previamente determinadas. O sea, ustedes definen las zonas en otras prácticas, que hagan un mecanismo de colapso global cinemáticamente admisible. En la medida de lo posible deberá evitarse el desarrollo de otras prácticas en ambos temas de columna de pórticos de más de 2 pisos. Bueno, hay unas figuritas que están en los comentarios, no están en el reglamento. ¿Sí? Están todas las mecánicas de colapso que ya hemos visto más temprano. Y como les digo, ustedes pueden elegir cualquiera, saber lo que dicen de evitarse, obviamente. Ustedes eligen el mecanismo de colapso. Como les dije, el reglamento no les dice cuál trabajar. Pero vamos a estudiar en el curso el mecanismo deseable, que es el de traslación lateral de viga. Ya sabemos, son todas las vigas rotuladas en sus extremos y las columnas en planta baja, en la base de planta baja, nada más. Todo el resto de la columna permanece elástica. Cuando comprendamos capacidad acá, vamos a poder ir aplicando el mecanismo. ¿Ok? Una pregunta, en un mecanismo, por ejemplo el segundo, Sí. donde se rotulan las dos vigas y las columnas, ya no usaríamos el FICE 1 para la columna en ese caso, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, habéis visto que tenés 3 rótulas. Claro. La sección de arriba, en el momento de diseño, sería la suma de las capacidades de las 3 rótulas. De las tres. No, perdón, o sea, No. las 2 vigas restada la capacidad de la columna. O sea, voy ahí a no tendría un físico, o sea, tendría un físico pero más complejo. O acá tenemos una rótula y otra rótula, que te da las sumatorias del momento de sobreresistencia en las vigas. ¿Está bien? Y esa tiene que ser absorbir, ese momento para equilibrio el nudo, se va a absorber con el momento de la columna. ¿Está bien? También tiene una rótula. Por eso vos vas a decir acá que hay una rótula, entonces esa la vas a diseñar como rótula. No sé, lo primero del segundo. Sí. Por ejemplo, en ese caso, vos vas a diseñar esta como rótula. Es decir, que el valor del momento de diseño en esa columna lo vas a sacar del programa, dividido en 0,9. Pero después, ¿cómo sacar el momento de diseño acá arriba? Y la suma de estos dos tiene que ser igual a la suma de este. ¿Está bien? O sea, la suma. Este lo voy a llamar momento de diseño para la columna superior. Y acá tendría un momento de sobreresistencia de la columna inferior. Momento de sobreresistencia. O sea, este sería el lambda 0 por el momento nominal en la columna inferior. O sea, como yo armé la columna, lo multiplico por el mismo 1.4 y saco el momento máximo de esta rótula. Entonces, tendría que el momento
en la columna superior más lambda 0 del momento nominal en la columna inferior es igual a la sumatoria de los momentos de la primera viga. Entonces de ahí despejarías esto, que ustedes lo conocen. ¿Bien? Entonces por eso, depende de cómo dirigamos el mecanismo de colapso, va a ser la forma de obtener la solicitación. Acá ya no te aparecería un P0B, o podrías hacerlo aparecer si haces despeje y demás. ¿Bien? El P0B que aparece en el reglamento está pensando en esto, por eso le digo, es estudiar entender cómo se maneja acá y ya luego voy haciendo todo lo demás. Pero el momento nominal de la columna es que sale el programa. No, el momento nominal es como yo armé. Del programa voy a sacar, en la columna voy a sacar el momento último del programa dividido en phi 09. Lo voy a armar, junto con el esfuerzo axial, tanto phi del 12. Yo lo armé. Ahora tengo que ver, cuando yo integre, seguramente lo integré un poquito por arriba. Tengo que ver cuál es el momento real que resiste la armadura que yo le coloqué. A esa la multiplico por 1.4, entonces ya tengo la máxima sobre resistencia de la columna. Que sumada a este que no conozco, me va a dar la sumatoria del momento de la viga por equilibrio. Entonces ahí despejaría con qué diseño la columna de arriba para que se laje. Porque ya agotó todas las otras capacidades. ¿Está bien? Bueno, en realidad no quise fundamental, pero en columna hay un término que se suma sobre resistencia porque ya aparece en fuerza normal. Pero vamos a ver más adelante. O sea, lambda 0, pero más una función de la fuerza normal. Bueno, pasamos entonces al diseño de viga directamente. Hay algunas limitaciones dimensionales. El ancho de la viga en este reglamento se llama P. P sobre B. W es por ancho del alma. Y es una viga con colaboración del hormigón, por ejemplo, con la loja o una viga en forma de T. Lo que nos interesa es el ancho del alma nada más. Por eso es B de ancho y W de alma, solamente la viga. ¿Está bien? La altura total se llama H, que antes se llamaba H la altura útil. ¿Bien? Ahora a la altura total se llama H. Y la altura útil, D. Está cambiado. H altura total, P de viga en inglés. Entonces altura de la viga y ancho del alma de la viga. Si tuviera acá una colaboración del hormigón, la compresión no importa, es el ancho del alma lo que nos interesa nada más. Bueno, tiene limitaciones dimensionales del ancho, este es el largo de la viga, en longitud, ¿sí? Ancho con longitud, acá aparece altura, ancho y longitud, ya sea para pórticos, ambas son para vigas rectangulares, para vigas de pórtico, los de arriba, y para vigas en voladizo, las de abajo. ¿Bien? Para la estimación de las rigideces de las vigas, deben tenerse en cuenta los efectos del agrietamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando calculan la rigidez de una viga, de una columna, de cualquier elemento, ustedes, la rigidez es EJ sobre la longitud. Por si fuera columna sobre longitud de cubos, y en general un elemento en general sobre longitud por un factor que depende de los apoyos. ¿Bien? O sea, EJ sobre L por todo un factor que depende de las dimensiones de apoyo. ¿Bien? Y el J lo trabajan con, si una sección de hormigón armado, B por H al cubo sobre 12. O sea, una rigidez bruta, están calculando lo que tiene un J basado en una sección bruta. Es una rigidez bruta del elemento. ¿Bien? Ahora eso es un material homogéneo no agrietado. Pero cuando venga el sismo, la viga se va a agrietar en toda la longitud. ¿Está bien? Y para colmo se va a ir agrietando de forma diferente. Por un lado vamos a tener la zona comprimida arriba, mayor zona, menor zona comprimida. Por otro lado vamos a tener la zona comprimida abajo. Entonces hay variación de rigidez en la viga. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular las rigideces reales de la viga, vamos a trabajar con rigideces agrietadas en realidad.
no con rigideces brutas. ¿Dónde va la rigidez agrietada? Al factor J. En vez de multiplicar a todo ese J sobre L por una condición de apoyo, no multiplicamos a todo eso por un factor de rigidez. Luego multiplicamos al J nada más. Entonces vamos a trabajar con factores de reducción de inercia. ¿Bien? Vamos a trabajar con factores con inercias efectivas, que son porcentajes de las inercias brutas. Acá estaría el B por H cubo sobre 12, la rigidez bruta, la inercia bruta. Lo vamos a multiplicar por 0,4 si tenemos secciones rectangulares, o 0,35 si tenemos TOE. En general, si colaboramos la losa, estaríamos por acá, pero la recomendación es trabajar toda la briga con 0,40, independientemente de la condición. ¿Bien? Entonces trabajamos 0,40 de la rigidez bruta. Usamos un programa de computación, nosotros definimos la sección B por H con una sección. Después cuando la insertamos en general, después del programa, pero cuando insertamos a cada uno de los elementos, en general me dicen qué sección, yo le elijo otra tablita, ¿bien? En esa sección donde yo elijo ya se coloca esa barra, casi siempre hay una columnita al lado que dice I sub G. Entonces me está diciendo que le diga qué porcentaje de sub G vamos a considerar. Entonces ahí pondría 0,40. ¿Bien? Esto lo tengo que hacer al inicio del proceso de diseño, es decir, que esto me va a afectar la distribución de solicitaciones, me va a afectar la determinación del periodo propio del edificio. En todo el proceso vamos a trabajar con rigideces agrietadas. ¿Está bien? Ya no trabajamos con rigideces brutas, sino con rigideces agrietadas. 0,40 por el caso de viga, por el caso de columnas hay otros valores y lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Estos están calibrados, como vimos recién, punto a punto va cambiando, la rigidez, bueno, en definitiva, después de todo el trabajo, generalmente adopta esos valores, bien, que forman envolvente. Un envolvente es una forma de tener en cuenta a todo el caso. ¿Sí? Tiene que quedar claro que lo aplicamos a todo el proceso de diseño. Desde que empezó el modelo, si determinamos periodos propios con la computadora, debemos determinarlo considerando rigideces efectivas. Son porcentajes de riqueza bruta, no basado en riqueza bruta. ¿Bien? Y la idea es trabajar con el edificio ya pensándolo muy próximo al colapso, no pensándolo con rigidez elástica al principio donde tenemos todas las secciones trabajando. Por eso trabajo con rigidez agrietada, o sea, ya estoy muy próximo al colapso. Entonces si quiero saber qué periodo tengo cuando ya está cerca del colapso, ya está todo agrietado, cómo se distribuyen las solicitaciones entre los elementos cuando ya está ahí en el colapso, no al principio, cuando un viento viene y genera una solicitación elástica. ¿Está bien? Y la fórmula de la estimación del periodo, ese periodo aproximado, está tomando en cuenta esas. Claro, por eso ustedes, sí, el filamento anterior tenía un TCOE. Exacto. ¿Me acordás? Que era la función de la altura, ahora es el TA. Si vos tomás un edificio, lo hacés por uno y por otro, los nuevos son mucho más grandes. Por nuevos son más grandes. Claro, porque ese TA nuevo tiene en cuenta, entre otras cosas, esta rigidez. O sea que el edificio está más blando, porque ya está más próximo al colapso, está todo agrietado. No es un edificio rígido. La fórmula anterior, el T0A, eso lo determinó el ingeniero Carmona. Carmona ha sido profesor de la Facultad de San Juan, ha trabajado toda la vida en San Juan, y él obtuvo esos periodos. Midió periodos propios de edificios en la ciudad de San Juan y en la ciudad de Mendoza. Pero ¿cómo los medía? Con un aparato para medir las oscilaciones en la terraza y lo movía, lo consideraba vibración libre entre 6 y 8 personas arriba que se movían al compás por un lado y para otro. Entonces generaban un pequeño movimiento que el edificio entonces vibraba hasta que se quedaba quietito otra vez. Obviamente nadie se da cuenta cuando si todos nosotros nos subimos al edificio nos movemos así, pero los aparatos sensibles sí. Bien, entonces sacaban una curva de movimiento de vibración libre y de esa curva sacaban el periodo propio. Pero era un periodo propio extremadamente elástico. No había ninguna fisuración, trabajaba el contrapiso, trabajaba el vidrio de la ventana. ¿Se entiende? Súper elástico, por eso los periodos eran muy chiquititos, eran estructuras muy rígidas. ¿Bien? Entonces, esa no es la filosofía que se busca de encontrar qué es lo que le sucede al edificio ya próximo al colapso, cuando está agrietado.
Por eso son más grandes los periodos con aproximados del reglamento ahora.